150 ducados a los de Río de la Plata y 180 ducados a los de la República del Chile. Entonces, observamos que siempre ha sido situación económica esto de trata. ¿Qué sucede después? De la denominación de trata de negros emana el de trata de blancas. Se dijo a su momento, lo comentó principalmente, se preferían a la mujer rubia, tez blanca, a la europea y a la americana. Y de ahí vino el nombre de trata de blancas. Actualmente son trata de mujeres o trata de personas genéricamente. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en México los lugares de trata de personas son los puestos fronterizos. Influyen características socioeconómicas y la inadecuada vigilancia estatal. Tenemos como muestra la zona del Soconusco, donde se internan todos los de Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y vemos a diario que la famosa bestia, ¿cuántos trasladan a diario? Pues bien, pero ¿cuáles son las personas vulnerables? Sin voluntad, sigue el rapto, como hablamos de las Sabinas, sigue el rapto en México. Y es constante que desaparecen principalmente las jovencitas. Luego les digo por qué razón prefieren las jovencitas. Pero hay otro factor. El agricultor, el albañil, el ama de casa, la empleada, los familiares de migrantes, los profesionistas, los técnicos y aún niños de la calle. ¿Por qué? Por la pobreza que tenemos. Es un factor que nos olvida. Así es que decimos que la pobreza, los problemas familiares, la violencia doméstica, la violencia sexual y la discriminación son factores para la trata de personas. Pues bien, pero ¿cuál es el procedimiento que se sigue? Ya nos había anunciado el doctor. El primer paso es el enganche. El tratante recluta a las víctimas mediante anuncios, internet, agencias de trabajo, con engaño a las víctimas. También nos ilustró el engaño al doctor. Y luego viene el traslado. El traslado puede ser a nivel nacional o internacional y se usan los medios que estén al alcance para trasladarlos: terrestre, vehículo particular, marítimo en algunos casos, para lo internacional, aéreo, sea legal o ilegal, porque ellos tienen una organización que les consigue pasaportes para llevarlos. La explotación, que fue la que hizo hincapié el doctor, se enfoca a lo laboral, a lo sexual, la servidumbre, matrimonios, si quieren, ficticios, tráfico de drogas, y los ponen, tráfico de órganos, también nos los dijo, y los ponen a las actividades de maquila, en las fábricas, en las fincas, en las casas, venta en la calle, salones de masaje, casas de prostitución, que hizo mucho hincapié. Pero, ¿qué es lo mejor de esto que tenemos en México? En México tenemos una universidad de trata de mujeres. Tomen nota los que quieran entrar a esta actividad. Se encuentra en una población llamada La Meca, municipio de Tenancingo, Tlaxcala. Ahí se comienza a entrenar a las personas, a los hombres, desde su juventud, para esclavizar a las mujeres.
El curso solamente dura 6 meses. ¿Sí? Muy buena pregunta. No establecen precio en el anuncio, que está muy en secreto. Muy bien. Entonces, existe al que le llaman el padrino en esa población. Debo decirles que es una población de 10,000 personas. El 50% se dedica a ser padrotes, así le llaman. Sí, es a lo que nos prepara. Y van de una filosofía. Verbo mata carita. Es la principal filosofía que usan, porque los enseñan a hablar y a conquistar. Y se van a establecer como novios, como maridos, como pareja, siempre ofreciendo lo mejor de la vida, el cambio de la vida. Ese es el verbo que usan. Entonces, ¿por qué se hacen padrotes? Para salir de la pobreza. Les decía que son 10,000 habitantes, 5,000 se dedican a esta actividad. Y la diferencia es notable en la población. Las casas de padrotes son fincas de lo más hermoso. Y de los otros 50% siguen siendo chozas. Entonces, eso anima a seguir trabajando. Pues bien, entonces, Tlaxcala se ubica como el lugar de origen de víctimas, tratantes, tránsito y explotación. Tienen todo preparado para realizarse. Los estados de donde obtienen, porque es toda una logística, son mismo Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, el Distrito, Guerrero, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán e Hidalgo. Y a nivel internacional trabajan bastante Guatemala y El Salvador. El lugar donde se realiza la explotación a nivel nacional es Morelos, Distrito Federal, Tlaxcala, Tijuana, Puebla, Chiapas, Tamaulipas. A nivel internacional trabaja Miami, Atlanta, Alabama, Carolina del Sur, Nueva York. Este es el panorama que tenemos en México respecto. Y tenemos leyes, tenemos algo, pero la autoridad pasiva, lo dijo el conferencista, el Estado usa la doble moral. Legisla que no se violenten derechos humanos cuando que él mismo lo violenta o no lo evita. Muchas gracias, muy amable. Continuando con nuestra fórmula, vamos a rogarle al doctor Ventura que nos dé respuesta a 5 o 6 planteamientos y posteriormente otro bloque, si fueras tan amable, Arturo. Una pregunta: ¿qué medidas de cooperación aparte del protocolo de Palermo tiene México con la Unión Europea contra la trata de personas? Doctor Arturo, ¿podría explicar un poco más sobre la doble moral de los estados? ¿Se puede considerar que se está padeciendo de trata de personas en el caso de indocumentados que son forzados para formar parte de la delincuencia organizada en México? ¿Cuáles son los techos de cristal más significativos que enfrenta un sistema de normas y prácticas jurídicas a la hora de avanzar cuando se confronta con una sociedad misógina y machista, cuando se habla de tráfico de sexoservicio femenino, y cómo se puede comenzar a limar asperezas con miras a abatir este problema?
¿Qué opina del libro Los que no importan, que narra la esclavitud y atrocidades que viven los migrantes en manos del grupo armado de los Zetas? En la escala económica de los cárteles, ¿qué lugar ocupa la trata de personas? Sería este primer bloque, Arturo, si eres tan amable. Bueno, algunas preguntas me gustaría poder responderlas, pero no puedo. ¿Cómo podemos acabar con el machismo? Porque efectivamente la prostitución es un negocio de mucho dinero en el que la víctima es la mujer en la gran mayoría de los casos. No lo sé, es un tema de configuración de poder. Eso sí que es un problema transversal de políticas activas de implementación de estándares de igualdad de género. Pero no empezar por lo último, que es por sancionar la violencia de los hombres hacia las mujeres o la explotación de los hombres sobre las mujeres, sino de dotarlas de igualdad de oportunidades, y para eso pues es una reestructuración absoluta en términos sociales que está muy alejada de lo que un penalista pueda decir. Desde luego ahí sí pesa la educación. Esto que ha dicho de Tenancingo en Tlaxcala lo he estado viendo y analizando. Es una especie de fábrica de proxenetas, padrotes, ha dicho usted, que es como se les denomina. Bueno, parece que se heredan como los puestos de los estimadores portuarios en Barcelona, ¿no?, que pasan de padres a hijos. Pues en Tenancingo, pues el proxeneta que quiere iniciar a su hijo en el proxenetismo le cede 2 mujeres prostituidas para que comience a controlarlas, ¿no? Claro, preguntarme a mí cómo se evita eso, pues primero soy un ignorante absoluto de lo que pasa en Tenancingo y de las razones por las que pasa. Seguramente la pobreza sea una de las razones. La pobreza explica el comportamiento de los autores y el comportamiento de las víctimas, por la falta de alternativas para unos y otros. Pero seguro que en Tlaxcala, Tenancingo, hay más razones que a mí no se me alcanzan para saber por qué está pasando eso. Desde luego que hablando de pobreza como causa de la explotación de personas en el terreno sexual, pero también en el terreno de la explotación laboral, tampoco tengo claro que sea unívoco la cuestión. En Europa han oído el lapsus de mi compañera y amiga Araceli Manjón Cabeza Olmeda a propósito de la Unión Europea, de la que de un plumazo ha excluido a Rumanía, que es socio de la Unión. Rumanía es uno de los principales países de origen de las prostitutas de España, también de las que sirven en régimen de cuasi servidumbre, no típica en el sentido jurídico penal, en el servicio. También dota de muchísimas trabajadoras a la industria. De hecho, la modificación del Código Penal español y la introducción del artículo 177 bis del Código Penal, que recoge la trata en el sentido del Protocolo de Palermo, entre otras cosas vino a solucionar un problema que teníamos con el delito del artículo 318 en materia de tráfico de personas en régimen de flujo migratorio, porque solo estaba pensado para no nacionales y extranjeros, pero un acuerdo del Tribunal Supremo determinó que no estaban afectados como víctimas los ciudadanos de la Unión Europea, en tanto que existe el libre movimiento de personas en el ámbito territorial de la Unión, y por lo tanto no podía existir ese aparente flujo migratorio ilícito. Un rumano puede ir a España y trabajar sin necesidad que otra que acreditar que es rumano para pertenecer a la Unión Europea. De manera que no podía sancionarse las conductas de tráfico de personas en el sentido de tráfico migratorio y explotación laboral al amparo del artículo 318. Ahora, en el 177 ya no se exige la condición de extranjero o no nacional de la Unión Europea para poder castigar la trata para la explotación sexual. No he leído Los que no importan, he oído hablar de él, pero no lo he leído, de manera que no voy a cometer la torpeza de opinar, y además de una cuestión sobre la que prácticamente no sé nada, porque ya les he dicho que lo mío era el dolo y la imprudencia,
y a veces los delitos económicos, y cada vez que me aproximo a alguna cuestión costando mucho tiempo en hacer una composición total, de un escenario total. A ustedes les agradezco que con las invitaciones del doctor López de Betancourt se me estimula el interés, y lo que yo hago es a continuación escribir una monografía sobre el tema a mi vuelta a España, en donde me ha servido mucho la experiencia de poder hablar y compartir con ustedes las ideas que van surgiendo a propósito del tema, ¿no? Y que si podría explicar un poco más sobre la doble moral de los estados. Yo creo que está todo dicho. La China comunista es una dictadura autárquica que se impone por el criterio de la fuerza, y tiene un partido, el Partido Comunista, que es el que tiene más afiliados del mundo, en concreto 80 millones de afiliados que pagan sus cuotas y determinan en sus reuniones las políticas por quinquenios de ese Estado. Es un Estado en plena transición, ciertamente, y que es una especie de bomba de relojería en todos los sentidos, porque mezcla pequeños principios de la economía capitalista con los márgenes principios de las economías comunistas, y aplica férreas políticas, todas ellas lesivas de los derechos humanos. Añadidamente están reportados procesos de explotación de las personas y movimientos migratorios forzados por las autoridades chinas en función de sus necesidades. Si hacemos unas olimpiadas, pues movemos 5 millones de chinos desde el sur, nos hacen la ciudad olímpica y luego los dejamos tirados allí, en Pekín. Pero eso no es problema para que nosotros, en esos países tan absolutamente atentos a los derechos humanos, hagamos todo tipo de negocios con ellos. Ellos se traen sus propias prostitutas a Europa, por cierto, porque se ve que al chino le gustan sus propias prostitutas. Pero la doble moral no es de los chinos, la doble moral es de los europeos y de los americanos. Por otro lado, Brasil es una economía emergente de primer nivel. Ustedes mismos están dando cifras de crecimiento extraordinarias. Yo me he quedado muy gratamente sorprendido. Si son ciertas, siempre pongo entre paréntesis las publicaciones de los medios, porque nunca se sabe, pero lo cierto es que resultaban extraordinariamente optimistas y positivas sus cifras de crecimiento. No quiero hablarles de las de Brasil, y sin embargo Brasil es el segundo proveedor de prostitutas de Europa. Ya si son nigerianas no hablamos, porque África no existe. Me preguntaban por la doble moral. Uno de los fenómenos más dudosos de toda esta realidad de la trata, relativa específicamente a la explotación sexual, que es la que más controlo porque es la que más se da en Europa. Ya sé que en el ámbito aquí iberoamericano y norteamericano también hay mucha explotación laboral en el sentido de trabajo forzoso. Es el del extraño fenómeno del crecimiento de la cifra de delincuencia en el sentido de la autoría de mujeres. Bueno, no es un extraño fenómeno vinculado a la prostitución, porque las mujeres han intermediado en la prostitución de las mujeres, ¿no? Es decir, mujeres explotando a otras mujeres para que realicen actividades sexuales para hombres es una realidad antigua. Ahora lo que ocurre es que es una realidad que sorprende, que se manifiesta al punto de que ha hecho crecer lo que han sido siempre las estadísticas que nos han diferenciado tantísimo a los hombres de las mujeres. Y lo que tanto nos ha diferenciado sobre cualquier otra cosa es que nosotros delinquíamos y ustedes no. Y ahora sí delinquen. Las estadísticas criminales en las que las mujeres son autoras están específicamente asociadas a la explotación de personas, y sobre todo en el mundo de la explotación sexual. Pero tiene mucho sentido sociológico, porque es la única alternativa que le queda a quien previamente ha sido víctima de trata ahora en el sentido general, y terminado el ciclo de su explotación como persona, pasa a ser quien organiza la explotación de otras personas, de manera que tampoco debería sorprendernos tanto. No sé si me estoy dejando preguntas, pero como yo hablo de lo que yo quiero, no lo que me preguntan, pues se puede considerar que está apareciendo trata de personas, los indocumentados que son forzados a formar parte de la delincuencia organizada en México, sin duda alguna. Además, en ese enfoque que les he dicho tan absolutamente amplio que han hecho en México, donde cualquier coacción que imponga explotación de actividad del coaccionado ha pasado a ser trata. Desde el punto de vista de la reforma, lo es la mendicidad, que estaba en el protocolo ya de Palermo, desde luego la directiva europea, pero también lo es, y específicamente se está intentando considerar así, al menos por las ONGs dedicadas a la creación de la red de prevención de la trata, que es en quienes ha dejado el Estado el papel primordial en esta tarea. Lo es el reclutamiento de personas para la delincuencia en principio menor, la delincuencia patrimonial, los hurtos callejeros, la delincuencia de menudeo de drogas también. Pero últimamente, y depende de la realidad, sobre la plantación de conductas violentas. No es el caso. España tiene un índice de violencia muy bajo en comparación con las estadísticas mundiales, también para la realización de delitos violentos, pero vamos, es ancestral la contratación de gente para que realicen por ti el delito, ¿no? Y si se le paga, bien, y si no se le paga, pues es un pobre desgraciado. También hay pobres desgraciados entre los sicarios. Muy bien, gracias.
Arturo, hay el último bloque. ¿Cómo es posible o cuál es el beneficio en España de realizar la contratación de servicios sexuales en las calles, quedando habilitada la gama de redes actuales? ¿Qué beneficios implica? Considerando que prohíbe la contratación de servicios sexuales, solo acrecentaría el negocio de la prostitución. ¿Cuál sería la forma o reforma viable para reducir o eliminar la trata de personas con fines sexuales? ¿Y qué con respecto a la explotación laboral, diversa a la prostitución, que también tiene tintes laborales? Sobre esas dos cosas. Termino. En México, la investigación y persecución de los delitos le compete al agente del Ministerio Público, pero él no sale a las calles a investigarlos. Eso le corresponde al policía investigador. ¿Qué se puede hacer cuando precisamente la corporación policíaca, toda o casi toda, es corrupta y debido a ello no prosperan las indagatorias en materia de tratas de personas? Es decir, el policía logra conocer una organización dedicada a ese delito, pero extorsiona al dirigente para no decir nada, pero para no aportar pruebas al expediente de investigación. Y por último, aquí tengo una pregunta que me formulan en el sentido de que ante el compleja y fraccionada ejecución o modus operandi del delito de trata de personas, ¿usted considera más efectivo para combatir este delito creación de tipos penales específicos diversos o creación de nuevas figuras de participación o autoría del delito? ¿Considera usted que nuestra nueva Ley General de Trata es suficientemente efectiva para sancionar a los delincuentes, pero protegiendo a aquellos a quienes se les intente aplicar indebidamente esta ley? Gracias, Arturo. Bien, gracias otra vez. Yo creo que lo he dicho, seguramente aturulladamente y precipitadamente, pero lo he dicho. En materia al menos de explotación sexual. Si yo quiero laboralizar la explotación sexual, no la actividad sexual por precio, eso bien. La explotación puede darse en cualquier ámbito, pero una determinada actividad que supone, en este caso, contraprestaciones de naturaleza sexual, que se remunera, bueno, pues es una actividad económica como otra cualquiera. Lo que hay que hacer es darle cobertura legal. Yo no creo que sea necesario que las prostitutas emitan un certificado sobre prestaciones para el tratamiento fiscal por parte del cliente. Bastará con resolverlo como se hace en España para los negocios de restauración o de hostelería, ¿no?, que tributan por módulos objetivos sin necesidad de indicar los ingresos por clientes. Pero sí creo sinceramente que una gran parte del problema de la trata como explotación sexual se reduciría afrontando los países la realidad de su fenómeno de la prostitución y favoreciendo que ésta se realice en condiciones de seguridad y de higiene, de salubridad y de control. Yo lo tengo muy claro. Hay una doble moralidad ahí también, de corte distinto, probablemente con raíces religiosas, no lo sé. El profesor López Betancourt, en tono jocoso, ha apuntado también a los problemas sociológicos y familiares, ¿no? Pero lo cierto es esto, lo cierto es que el consumidor medio de servicios sexuales es un hombre, puede o no estar casado, en fin, lo realiza habitualmente, no siempre por razón de necesidades vinculadas a su desplazamiento para la realización de trabajos, sino como una actividad cotidiana convertida en una actividad propia de varones. Esto no es propio del mundo de los pobres, también es propio del mundo de los ricos. Son puteros, les gustan las putas. Esto es lo que les pasa. Y buscan satisfacción sexual, aunque sea por precio, donde se sienten más poderosos, porque además viven de la ficción de que las prostitutas lo hacen enamoradas de ellos. Es completamente surrealista, es incomprensible, pero es real.
Bien, y hay mujeres que no tienen inconveniente en realizar esas prestaciones sexuales por precio, no sé si la mayoría de las veces seguramente por razones que si hubieran sido absolutamente libres no las habrían llevado a ello, pero también existe una prostitución absolutamente consentida y libre. Pues démosle cauce y canal. Y si resulta que eso supone movimientos transmigratorios, pues démosle cauce. Respecto a la persecución, es que ahí es donde más se determina que todo esto no deja de ser grandes declaraciones de principios. Cuando un determinado Estado se empeña en la persecución de una concreta actividad delictiva, tiene medios y los pone a funcionar. En España, cuando hemos querido luchar contra el terrorismo de ETA, nos hemos dejado los cuernos y el dinero infiltrando en las organizaciones terroristas a nuestros agentes para poder conocer en todo momento dónde y cuándo estaban y qué iban a hacer y poder minar su capacidad terrorista, que es una lucha que ha durado muchos años. Pero es que además la actividad de la prostitución ilícita por explotadora es visible. No cuesta mucho trabajo conocer dónde están las organizaciones criminales, si es que estas existen, porque al menos en países como España ni siquiera está muy claro que eso se organice así. Es más bien, vamos a llamarle pyme, pequeña empresa, pequeño empresariado. Un señor con un club que se va dotando de señoras que voluntariamente quieren realizar ahí la actividad, o señores, que también existe una prostitución masculina, aunque muy menor en términos estadísticos. Lo malo es la explotación, lo malo es la cosificación, lo malo es estas organizaciones criminales que van cambiando de actividad en función del rendimiento y del hueco y la facilidad con que lo puedan hacer. Y desde luego voluntad de persecución específica no hay, porque no se ponen los recursos o porque, déjenme que les diga, en España durante muchos años proxenetismo y policía estaban muy cerca, muy cerca. Policías que tutelaban y garantizaban la seguridad de las prostitutas, bueno, ese era un fenómeno más que habitual también, ¿no? Y por otro lado, el mundo de los confites, de los confidentes, los que facilitan la actividad investigadora de la policía respecto a otros delitos, también giran alrededor del mundo de la prostitución y de los clubs de alternos, donde encuentra la policía sus fuentes de información para el conocimiento también de otros delitos, ¿no? Bueno, no he querido mezclar narcotráfico y prostitución por no aburrirles mucho más, claro. ¿Qué beneficios implica, me preguntaban, y creo que con esto terminamos, restringir la contratación de servicios sexuales en las calles? Pues dicen los vecinos que están más limpias. Es tremendo porque se confronta el drama personal de una señora nigeriana que viene obligada a prostituirse y a vender su cuerpo en un asqueroso barrio de las afueras de una ciudad en plena calle y a la intemperie con el criterio del vecino que cuando ya se traslada a un sitio menos frío dice ese espectáculo no es bello para mis hijos, ¿no? Vamos a ver, todo el mundo tiene derecho a plantear sus reivindicaciones y habrá que atenderlas. Pero volvemos a lo que he dicho antes, regúlese la prostitución, ¿no? Regúlese, establezcase qué condiciones deben tener los sitios para practicarla, transparéntese y seguramente también ganarán en las condiciones de comodidad las que realicen, y estamos hablando siempre de una prostitución muy tirada, ¿no? En Europa, en España, se acaba de detener, hace poco se ha procesado y ahora se le acaba de condenar al líder de una red de explotación sexual proveniente de Rumanía. Ese señor traía el 60% de las prostitutas rumanas a Madrid, en concreto a un polígono industrial llamado Marconi, y tiró los precios, hizo dumping, ofreció servicios a 20 euros. Se comió el mercado y las prostitutas han sido todas ellas entrevistadas y solo 3 se han considerado sí mismas víctimas de trata. El resto ha considerado que lo hacía voluntariamente y no ha colaborado. Y en España, no sé si soy yo, si no colaboras, no obtienes el estatuto de protección de víctima que tan generosamente han establecido ustedes en su ley general. Muchas gracias. Gracias. Si son tan amables, les encareceré su presencia el día de mañana. Se abrirá precisamente el auditorio a partir de las 8:15 para que tengan tiempo suficiente para registrarse. Mañana son 3 actividades que obviamente nos reclaman mayor puntualidad. Muchas gracias el día de hoy por su asistencia y hasta mañana.